El tema presentado es: herencia de Jehová son los hijos. Leemos Salmos capítulo 127 verso 3 de la Biblia dice: He aquí, herencia de Jehová son los hijos. Cosa de estima el fruto del vientre. En otra versión de la Biblia dice, del Salmos capítulo 127 del verso 3 al 5. Dice: los hijos que tenemos, son un regalo de Dios, los hijos que nos nacen, son nuestra recompensa, los hijos que nos nacen, cuando aún somos jóvenes, hacen que nos sintamos seguros, como guerreros bien armados. Quien tiene muchos hijos, bien puede decir, que Dios lo ha bendecido, no tendrá de qué avergonzarse, cuando se defienda en público, delante de sus enemigos. Introducción. El concepto herencia. El pensamiento hebreo, es muy diferente, a los conceptos occidentales. En Occidente pensamos, en herencia como un derecho. También lo pensamos como, algo que nos pertenece. El concepto hebreo es muy distinto. Cuando alguien recibe una herencia, era un privilegio. Además, no recibía algo que le perteneciera, tenía que administrarlo a nombre del dueño que se lo había heredado. En Occidente herencia se refiere a algo que se recibe, y se administra al antojo personal. Una persona que recibe una herencia, no tiene que dar cuenta a nadie, de la herencia que ha recibido. En otras palabras, el que recibe la herencia es dueño. En el mundo hebreo, la cosa es muy distinta. El que recibe una herencia, recibe un bien que no le pertenece. Debe administrarlo a nombre de otro. Base inspirada. Los hijos son una herencia del Señor, los frutos del vientre son una recompensa. Salmos capítulo 127 verso 3. He aquí, donde el Señor son los hijos. Salmo capítulo 127 verso 3. En ese contexto, se señala el concepto, de los hijos como una herencia. No le pertenecen a los padres, son del que entrega la herencia. Deben ser administrados, como quien debe rendir cuenta, de algo que no es suyo. La tendencia es, que los padres creen que, son dueños de sus hijos. Ser herencia de Jehová, implica administrar la vida, de los hijos como Dios lo haría. Se trata de administrar a la manera divina. Se trata de seguir el modelo, divino de crianza y enseñanza. Los padres no somos dueños de los hijos. Los hijos son herencia de Jehová. Tenemos la responsabilidad ante Dios de dar cuenta de su heredad. Una herencia es, semejante a un regalo, los progenitores suelen afanarse, para dejar a sus hijos, algo que heredar, tal vez dinero, propiedades o algún bien valioso, lo que revela su amor. Pues bien, la Biblia dice que los hijos son una herencia de Dios, un presente que Él entrega con amor. Si somos padres, demuestra nuestros actos, que consideramos a los hijos, un regalo que nos ha encomendado, el Creador del universo. La palabra herencia, también, puede entenderse en el otro sentido, como un tesoro que recibimos de Dios, como un regalo que Él nos da. La palabra hebrea sakar, cosa de estima, significa salario, recompensa, galardón, paga. Entre todos los bienes, que vienen de lo alto, el don más significativo son los hijos, son el mayor tesoro. Como cualquier herencia, tiene que ser administrada pagando deudas, siendo generoso, y luego invirtiendo para hacerla crecer. Así los hijos requieren que asumamos una filosofía acerca de su educación. ¿Por qué dice el Señor, que los hijos, son su herencia? Una herencia consiste en bienes traspasados, a otra persona o entidad. Hablamos mucho de las bendiciones, de Dios en nuestras vidas, pero aquí podemos ver, que Él también nos ha cedido algo, nos ha entregado un legado o un patrimonio. El Señor no siempre nos da algo para nuestro beneficio personal, sino que vemos que nos entrega algo, en que debemos depositar nuestra vida, y esfuerzo también. Nos ha dado una razón para vivir, fuera de nosotras mismas. ¿Cómo llegó a existir el primer bebé humano? Reparemos en las maravillas que hizo posible Jehová al crear a los primeros padres de la forma en que los creó. Las células que aportaron, tanto Adán como Eva, permitieron que se desarrollara, en la matriz de la mujer, un ser plenamente formado, el primer bebé humano,
Génesis capítulo 4 verso 1, hasta el día de hoy, nos llena de asombro, lo que para muchos, constituye un auténtico milagro, la concepción y el nacimiento de una criatura. En unos 270 días, la nueva célula, fruto de la unión del padre y de la madre, se transforma en una criatura, que consta de billones de células, las cuales han ido diferenciándose, en más de 200 clases, según las instrucciones, contenidas en la célula original, siguiendo esas maravillosas instrucciones, que escapan al entendimiento humano. Estas células de admirable complejidad, se multiplican en el orden, y modo preciso para, formar un nuevo ser humano. ¿Quién diríamos que es el auténtico, creador del bebé? Sin duda alguna, aquel que dio origen a la vida. El salmista cantó, sepan que Jehová es Dios. Es Él quien nos ha hecho, y no nosotros mismos. Salmo capítulo 100 verso 3, los padres saben muy bien, que la preciosa criatura, que engendraron no es obra de su ingenio, solo un Dios de sabiduría, infinita podría ser el artífice, del milagro de la vida. Durante años, muchas personas, perspicaces le han atribuido, el mérito al magnífico Creador. ¿Qué opina usted? Salmo capítulo 139 del verso 13 al 16. Ahora bien, ¿es Jehová un creador insensible, que simplemente puso, en marcha un proceso biológico, que perpetuara la especie humana? No. Jehová nunca es insensible, a diferencia de algunos seres humanos. Salmo capítulo 78 del verso 38 al 40, la Biblia asegura en Salmo capítulo 127 verso 3, miren. Los hijos son una herencia, de parte de Jehová, el fruto del vientre, es un galardón. Veamos qué es una herencia y qué revela en cuanto a la persona que la da. El propósito de Jehová, al otorgar el don de la procreación, a Adán y Eva fue que poblaran la tierra, con su prole. Génesis capítulo 1 verso 27 y 28, Isaías capítulo 45 verso 18, Dios no creó a cada ser humano por separado, como hizo con los millones de ángeles. Salmo capítulo 104 verso 4, Revelación Apocalipsis capítulo 4 verso 11, más bien, prefirió dotarlos, de la facultad de engendrar, descendientes que heredaran, las características de sus progenitores. ¿No es un privilegio maravilloso, traer al mundo una nueva vida, y cuidar de ella? Como padres, ¿agradecemos a Jehová la oportunidad de disfrutar, de tan preciada herencia? Los hijos son una bendición de Dios, Él es el creador de la vida, y quien da vida a nuestro vientre. A través de los hijos de Adán y Eva, se pobló la tierra. Dios le prometió a Abraham hijos, y lo llevó fuera, y le dijo, mira ahora los cielos, y cuenta las estrellas, si las puedes contar, y le dijo, así será tu descendencia. Génesis capítulo 15 verso 5, de su descendencia nació, Jesucristo, y toda persona, que ha nacido de nuevo, somos parte de la promesa dada a Abraham. Dios prometió hijos, bendijo con ellos, y continúa bendiciendo a través de ellos. En el Antiguo Testamento, se consideraba una gran bendición, tener hijos, y se reconocía, a Dios como el dador de ellos. Génesis capítulo 30 del verso 2 al 18, capítulo 33 verso 5, capítulo 48 verso 9, Deuteronomio capítulo 7 verso 13. En la antigua Israel, la importancia de los hijos, se puede apreciar, en la ley del matrimonio por levirato, que aseguraba la continuidad de la línea familiar. Deuteronomio capítulo 25 del verso 5 al 10, Salmos capítulo 127 del verso 3 al 5, ellos también constituían, el instrumento por el que se transmitían, las tradiciones antiguas, y la palabra de Dios. Éxodo capítulo 13 del verso 8 al 9 y 14, Deuteronomio capítulo 4 verso 9, capítulo 6 verso 7. Por otra parte, en el Nuevo Testamento, Jesús afirma la importancia de los niños, y la relevancia que tienen para él. Mateo capítulo 18 del verso 2 al 14, capítulo 19 verso 13 y 14. Hijos fueron absolutamente indispensables en tiempos bíblicos. Niños hebreos se consideraban regalos, y la riqueza. Sara, Rachel, Ana oraron para tener hijos, por eso muchas viudas en la Biblia fueron mostrados como incapacitados y destituidos. Los hijos de un hombre fueron
la seguridad financiera, los niños trabajaban la tierra, y al cuidado de las ovejas, llevaron el nombre a la familia, ellos cuidaron a sus papás cuando estaban viejitos, la herencia de la familia, fue confiada a ellos, herencia. Implica una identidad, una cultura, los valores, y un estilo de vida. Lamentablemente, no todos los padres consideran a los hijos un galardón, o premio, hay quienes apenas les muestran compasión, actitud que no se parece en nada a la de Jehová, y su hijo. Salmo capítulo 27 verso 10, Isaías capítulo 49 verso 15, los hijos son una bendición de Dios. Partiendo de ello es interesante conocer los motivos por los cuales los hijos no son una bendición. ¿Le estorban los hijos? ¿No está espiritualmente preparada? Algunos eligen no tener hijos, para vivir mejor, comprar más cosas, viajar, adquirir una casa más espaciosa, otros deciden no tener hijos, para no traer prole a este valle de lágrimas, dicen el mundo está tan mal, que no queremos añadir sufrimiento, teniendo hijos, pero el Salmo dice que los hijos son flechas, en mano del valiente. Si el mundo está mal, lo que necesita precisamente son hijos formados, en la fe y lanzados para bendición. Otros sacrifican a los hijos, que han nacido sobre un altar consumista, dejándolos al cuidado de terceros para que los padres puedan dedicarse a ganar más dinero. Otros se esfuerzan para que sus hijos sean felices, compras, vacaciones, actividades extraescolares, cuando de lo que se trata, verdaderamente es que su carácter sea formado en la buena dirección. Otros abusan de sus hijos física o verbalmente, tratándolos con desprecio, cuando una noción de su alto valor ante Dios debería inspirar otras conductas. Tengamos cuidado de nuestros hijos, no solo para darles estudios de calidad, provisión económica, deleites de la carne, y un lugar donde vivir bien, sino más bien para entregarlos, como ofrenda de olor grato, delante del Señor, para satisfacción, gloria y alabanza de Dios. ¿No está emocionalmente preparada? ¿Tiene miedo? ¿No le gustan los niños? Lo culpan de algo que no cometió, como diciendo, por tu culpa no terminé mi carrera o mis estudios, o cosas como esta, sabiendo que ellos mismos hicieron su rebeldía, y quedó embarazada, o salió con su domingo 7, porque pensaron en solo tener placer físico y no miraron las consecuencias de sus actos. La mujer no querría ser bendecida por Dios por medio de tener hijos. O porque hubo una violación. La trauma de la violación es comprendida totalmente, quizás solamente por una mujer que haya sido víctima de ella. Por tanto, no debemos minimizar el impacto emocional y físico en la mujer violada, o las dificultades que ella tenga que superar. El obstáculo que haya para que ella no vea en el hijo del fruto de la violación un recuerdo perenne de la tragedia sufrida, y terminar la vida de un niño, sean cuales sean las circunstancias de la concepción, no es un derecho que le pertenece al ser humano. El caso de la concepción, por causa de la violación, es un acto aberrante, y criar a un hijo bajo estas circunstancias, es muy complejo, quizá demasiado complejo, para algunas mujeres y su familia. No obstante, hay otras opciones que no terminen con la vida del niño inocente. Conozco a personas que nacieron bajo estas circunstancias y fueron entregados por su madre para ser adoptadas. Conozco personalmente a una que nació como consecuencia de la violación y su abuela maternal la tomó y la crió desde el momento de su nacimiento como hija suya. Esta niña ahora es médica cirujana. Conozco a otra que fue adoptada y llegó a dedicar su vida a la instrucción de jóvenes sobre la sexualidad legítima y abogar en contra del aborto y a favor de la adopción. Se pone como ejemplo. El caso es que hay opciones, y no tenemos el derecho de quitar la vida al niño inocente. Son casos difíciles en los cuales los cristianos debemos demostrar mucha compasión y paciencia para con la mujer violada. No pretendemos comprender lo que sufre ella, pero sí podemos compartir su carga espiritual, emocional y hasta económicamente. Algunos bien pueden ofrecerse como padres adoptivos mientras otros bien
pueden ofrecer su apoyo moral, espiritual y económico para ayudarle, a la madre joven o quizá no tan joven, con la carga de la crianza de su hijo. La podemos defender en contra de las insinuaciones o críticas de otras personas que, a veces inculpan, en parte, a la mujer víctima por su situación. Tener hijos, no es algo que se debe tomar a la ligera, es una gran responsabilidad. Los hijos no son nuestra herencia, como algunos piensan, no fueron enviados para nuestro provecho, son herencia de Jehová, para él, pues son almas, que nosotros le heredaremos. Los hijos son una bendición de Dios, por las tristezas, y por las alegrías, que nos brindan. Junto a ellos sentimos amor, gozo y compañía. Ellos son parte de nuestro prójimo, y los amamos como a nosotros mismos. Aquel, respondiendo, dijo: amarás al Señor tu Dios, con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Lucas capítulo 10 verso 27. Con ellos experimentamos un amor desinteresado, y ponemos en acción todos los frutos del Espíritu, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Gálatas capítulo 5 del verso 22 al 23. Por obediencia a Dios, les enseñamos la palabra de Dios, y preparamos sus corazones, para que sean seguidores de Cristo. Deuteronomio capítulo 6 del verso 5 al 9, Proverbios capítulo 22 verso 6. Aún más para la cristiana, y el marido cristiano, que reciban la oportunidad de criar a su hijo o hija, en el camino de Dios, y lograr una victoria maravillosa sobre la maldad y Satanás. Y nosotros como padres, somos los que formamos a nuestros hijos, como individuos justos, para el Señor, o impíos para el lago de fuego, y de ellos daremos cuentas, delante del gran juez. Por lo tanto, tenemos que enseñarles las palabras de Dios, en cualquier lugar donde nos encontremos. Deuteronomio capítulo 6 del verso 6 al 7, aprovechando cualquier oportunidad, para mostrarles al Padre. Ellos deben entender que dependen del Padre, y no de nosotros, que una oración vale más que el dinero y que amar a Dios, sobre todas las cosas, es lo más importante en su vida. Ellos son las saetas de nuestra aljaba. Salmos capítulo 127 del verso 4 al 5, hacia donde nosotros apuntemos el arco serán lanzadas. La corrección es importante, sin embargo, lo es aún más la instrucción, pues si nuestros hijos son dirigidos hacia el blanco del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, ellos no se saldrán del camino. Proverbios capítulo 22 verso 6. Y como padres, somos responsables en la conducción y formación de nuestros hijos. Hay una tarea que es ineludible, hay una responsabilidad que no es transferible a nadie más. Como padre tengo que reconocer mi trabajo en hacer de mi hijo un hombre o una mujer que no se avergüence de mí, cuando tenga que dar cuenta de su conducta y de su formación. Hijo, ¿estás contento con el padre que Dios te dio, o preferirías que él te hubiese asignado otro? Hay quienes cuestionan que los pequeños en realidad necesiten tanto tiempo y atención de sus padres, un concepto relativo a la crianza de los hijos que ha tenido amplia difusión es el llamado tiempo de calidad. Sus defensores aseguran que no hace falta que se dediquen tantas horas a los niños siempre y cuando el tiempo que se pase con ellos sea significativo, y se aproveche para hacer cosas juntos. ¿Se trata de un planteamiento acertado? ¿Se concibió pensando en el bienestar de los pequeños? Cierto escritor, que había entrevistado a muchos niños, dijo que lo que más deseaban de sus padres era que les dedicaran más tiempo, así como toda su atención. Cabe mencionar la observación que hizo un profesor universitario: la expresión tiempo de calidad tuvo su origen en el sentimiento de culpa de los padres. Así justificaban el poco tiempo que pasaban con sus hijos. ¿Cuánto tiempo deben destinar los padres a sus hijos? La Biblia no menciona cuánto tiempo. Sin embargo, a los padres israelitas se les exhortaba a hablar con sus hijos cuando estuvieran en la casa, cuando anduvieran por el camino, cuando se acostaran y cuando se levantaran.
Deuteronomio capítulo 6 verso 7, este consejo indica, claramente que los padres, han de conversar, con los hijos y enseñarles, en todo momento. Jesús instruyó a sus discípulos mientras comían, viajaban o incluso descansaban juntos, aprovechó toda oportunidad que tuvo para enseñarles. Marcos capítulo 6 verso 31 y 32, Lucas capítulo 8 verso 1, capítulo 22 verso 14, de igual modo, los padres cristianos, no deben dejar escapar, ninguna oportunidad, de establecer y mantener, una buena comunicación, con sus hijos y de educarlos, en los caminos de Jehová. Pasar tiempo con los hijos, o incluso instruirlos, no basta para criarlos con éxito, el contenido de la enseñanza es, igual de importante, la Biblia hace hincapié en ello, pues dice, estas palabras que te estoy mandando hoy tienes que inculcarlas, en tu hijo. ¿A qué palabras se refiere? Obviamente, a las que acababan de mencionarse, en concreto, tienes que amar a Jehová, tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tus fuerzas. Deuteronomio capítulo 6 del verso 5 al 7, Jesús afirmó que este es el más importante de los mandamientos de Dios. Marcos capítulo 12 del verso 28 al 30, los padres tienen ante todo, que enseñar a los niños, quién es Jehová, y explicarles. No obstante, estas palabras que a los padres, se les exhorta, a enseñar abarcan más que simplemente, amar a Dios con todo nuestro ser. En el capítulo anterior de Deuteronomio, leemos que Moisés repite, las leyes que Dios escribió en tablas de piedra, a saber, los 10 mandamientos, tales leyes prohibían pecados como la mentira, el robo, el asesinato, y el adulterio. Deuteronomio capítulo 5 del verso 11 al 22, así se grabó en los padres, israelitas la importancia, de inculcar valores morales, en sus hijos. Hoy, los cristianos también han de dar a sus hijos, una formación similar, a fin de que logren tener, un futuro seguro y feliz. Fijémonos que también, se menciona la forma de enseñar, estas palabras. O mandatos, tienes que inculcarlas en tu hijo. El verbo inculcar significa repetir muchas veces, una cosa a uno, fijar en la mente una idea, o concepto a fuerza, de repetirlo con ahínco, de manera que, en esencia, Dios les manda a los padres, que preparen un programa, de instrucción bíblica, con el propósito expreso de grabar, conceptos espirituales, en la mente de los niños. Para ello, es preciso que los padres, tomen la iniciativa. La Biblia dice, tienes que atarlas estas palabras, o mandatos de Dios, como señal sobre tu mano, y estas tienen que servirles, de venda frontal entre los ojos, y tienes que escribirlas, sobre las jambas de las puertas, de tu casa y sobre tus puertas. Deuteronomio capítulo 6 del verso 8 al 9, esto no significa, que los padres habían, de escribir literalmente, las leyes divinas, sobre las jambas ni, sobre las puertas, ni atarlas a las manos de sus hijos, ni ponérselas entre los ojos. El objetivo era recordarles, constantemente los mandamientos de Dios. Esta instrucción debía, impartirse de forma tan, periódica y constante, que sería como si tuviesen, siempre enfrente las normas divinas. Al no hacerlo y al no dedicarle, tiempo a los hijos sale, de nuestra misma boca palabras de ay, 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 porque me salió el niño rebelde, y hasta llegarme a quitarme la vida, y eso pasó porque no le dedicaste tiempo a los hijos porque, todo el tiempo estabas, en el trabajo y cuando llegas del trabajo, y el hijo te pide tiempo, y sale de tu boca que déjame en paz, no tengo tiempo estoy, cansado y uno mismo está, rechazando a los niños, y llegará el momento que necesites, de su ayuda pero como, lo acostumbrarte al rechazo, eso se llena en su mente, son como las computadoras, lo que le pongas, o lo programes sea información, buena o mala así reaccionará, tu futuro está en tus manos, tú eliges cómo, quieres que sea tu futuro. Los niños aprenden la mitad, de lo que jamás aprenderán, durante los primeros 6 años. Asombroso, es durante los 6 primeros años que el cerebro continúa a desarrollarse, y adquiere la organización, que utilizará el resto de nuestras vidas. En contraste con tales padres, veamos el interés de Jesús, por los niños,
aún antes de venir a la tierra, cuando era una poderosa criatura celestial. La Biblia dice, que sus delicias eran con los hijos de los hombres. Proverbios capítulo 8 verso 31, Santa Biblia traducida, del arameo al español. Su gran amor por la humanidad, lo llevó a dar voluntariamente, su vida en sacrificio para que pudiéramos, obtener vida eterna. Mateo capítulo 20 verso 28, Evangelio de Juan capítulo 10 verso 18. Cuando Jesús estuvo en la tierra, dejó un magnífico modelo para los padres, cómo dedicó tiempo a los niños pese a estar muy ocupado y bajo presión. Por ejemplo, los observó jugar en la plaza del mercado e incorporó a su enseñanza aspectos del comportamiento infantil. Mateo capítulo 11 verso 16 y 17. En el último viaje que hizo Jesús a Jerusalén, los discípulos ya sabían que él tenía que sufrir y morir por ellos. Cuando la gente llevó sus hijos a Jesús, los discípulos trataron de impedirlo, quizás con la intención de evitarle más preocupaciones. Sin embargo, él los corrigió y, demostrando que los pequeños eran sus delicias, dijo: «Dejad que los niños se acerquen a mí, no se lo impidáis, de los que son como ellos, es el reino de Dios». Os aseguro que el que no acepte el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y los abrazaba, y los bendecía, imponiéndoles las manos. Marcos capítulo 10, del verso 13 al 16. Los discípulos protegían a Jesús, creyendo que ellos debían decidir quién merecía su atención, y rechazaban que Jesús bendijera a los niños. Jesús intervino, invitó a los niños a acercarse y posó sus manos en ellos, les dio dos cosas preciosas que no costaban dinero, les dio tiempo y afecto. ¿Cómo reaccionaron los pequeños? Seguramente se sintieron a gusto y atraídos a Jesús. Si existen verdaderos lazos de amor y cariño entre padres e hijos, los jóvenes responderán mejor a la disciplina e instrucción. El ejemplo de Jesús encierra buenas lecciones para todos. ¿Cómo reaccionamos si los niños acuden a nosotros cuando estamos ocupados? ¿Reaccionamos como él? Los hijos necesitan, sobre todo de sus padres, lo que Jesús estuvo dispuesto a darles: tiempo y atención. Es cierto que expresarles con palabras cuánto se les ama es importante, pero, como reza el refrán, obras son amores, y no buenas razones. El amor no solo se demuestra con lo que se dice, sino, más bien, con lo que se hace. Se manifiesta dedicándoles tiempo, atención y cuidados a los pequeños. Sin embargo, no siempre se producirán resultados palpables, o al menos, no tan rápido como se desearía. Por eso, hace falta paciencia, cualidad que podemos cultivar si imitamos la manera como Jesús hizo. Esto plantea un enorme desafío para los que nos hemos titulado como padres. Los hijos no nos pertenecen, nos han sido prestados para que los eduquemos, pues los mismos son pertenencia divina. ¿Se había puesto a pensar en las implicaciones de cuidar esta herencia? ¿Se había dado cuenta que usted lo es un mayordomo de su familia, y que un día tendrá que dar cuenta a Dios de lo que hizo con esa mayordomía? Hay una responsabilidad no transferible en esta herencia. Como padres somos la cabeza del hogar, nos guste o no este papel. Eso es el orden dejado por Dios. Es cierto que algunas veces la mujer ha tenido que hacer la función de padre, debido a la ausencia del mismo en el contexto del hogar, pero esto es una excepción, no la regla, de modo que el padre no puede transferir esa responsabilidad a nadie. Él es una especie de sacerdote para su familia. El ejemplo de Job nos ilustra la importancia de esta tarea, tan única y tan especial, para todos los que nos llamamos padres. De él se dice, que se levantaba, muy de mañana a ofrecer sus sacrificios a Dios, por cada uno de sus hijos. Job capítulo 1 verso 5, reconocemos que muchas veces no cumplimos este rol con nuestros hijos. Pudiera haberse quedado en nuestra mente la idea de que nuestra responsabilidad mayor es la de un proveedor, pero no la de un intercesor. En el caso de Job,
se cumplían ambas funciones. Sin duda que los padres, somos los primeros maestros, de nuestros hijos, esos pedacitos de vida, que llegan a nuestras manos, van imitando nuestro comportamiento, ellos son capaces de reproducir en sus pequeñas vidas actitudes y hábitos, que fueron viendo, en la escuela del hogar. La forma de ser, de los hijos responde, a lo que han vivido en casa, si ha habido coherencia, amor y corrección, esto se notará en ellos, si los padres, han dado un ejemplo digno, los hijos serán los primeros en seguir las pisadas de sus mayores. Los hijos son un testimonio, el salmista dice, que el hombre temeroso de Dios no será avergonzado, cuando hablare con los enemigos en la puerta. La idea es que los hijos son un baluarte, una fortaleza, un respaldo incuestionable. Los hijos dan fe de la calidad personal de sus padres. El Nuevo Testamento afirma que un candidato anciano de iglesia debe tener hijos que hayan asumido libremente los mismos valores que su padre, como se deduce de la frase, con toda honestidad, Primera de Timoteo capítulo 3 del verso 4 al 5, cuando esto ocurre, es un testimonio poderoso, de que el padre, ha hecho algo bien, ha vivido en casa, la fe que ha profesado, en la calle, este respaldo viviente, calla la boca, a sus opositores, anuncia a todos que, el padre es una persona de peso,